Feliz día, estimados amigos. Les habla el abogado Camilo Hurtado Lores a través de el canal @tu situación legal. El tema escogido para hoy se refiere a la responsabilidad civil, la cual está contenida en el mundo del derecho en el campo de las obligaciones. Obligaciones a las cuales estamos sujetos o sometidos todas las personas naturales o jurídicas de determinado país o de determinada sociedad. Las obligaciones son una institución de carácter jurídico que son las que tienen mayor vigencia y mayor aplicación en el mundo del derecho. A través de ellas, los hombres satisfacen múltiples necesidades de la vida ordinaria, de la vida cotidiana. Con respecto a lo que atañe a la responsabilidad civil, podemos acotar que esta deriva de un incumplimiento de carácter culposo, por medio del cual se causa un daño a una persona y que trae como consecuencia o como efecto que ese daño debe ser reparado o resarcido. El concepto de responsabilidad civil no es nuevo, ni nace en el momento en que un legislador introdujo esta responsabilidad civil como norma en un ordenamiento jurídico cualquiera, sino que es mucho más antigua. Se produce en tiempos remotos y la encontramos en el derecho natural bajo el principio de que nadie debe causar un daño injusto a otra persona. Ahora bien, en virtud del carácter reparatorio o resarcitorio de la responsabilidad civil, debemos establecer que tiene un carácter eminentemente patrimonial. En consecuencia, no es que va a hacer desaparecer el daño ni lo va a eliminar. Ya el daño se produjo y lo que se busca es una indemnización, un resarcimiento, una reparación de ese daño. Para entender mejor el concepto de responsabilidad civil, que para la doctrina ha resultado de difícil definición, pudiéramos establecer los elementos que la componen y vamos a encontrar en primer lugar el incumplimiento de carácter culposo, la violación de una conducta a la cual está obligada todo sujeto de derecho. Esta conducta puede ser o puede provenir de un contrato, es decir, puede haber sido estipulada a través de un acuerdo, de un consentimiento entre dos o más personas. En este caso, llamaríamos a esta responsabilidad civil contractual, porque ha sido acordada a través de un contrato por las partes intervinientes. En el otro caso, cuando ya no deriva de un convenio,
estaríamos hablando de una responsabilidad civil de carácter extracontractual. Hay varias responsabilidades establecidas en la ley de carácter extracontractual. Así encontramos, por ejemplo, que la obligación de la conducta puede estar establecida en la ley en determinada norma que, como hemos establecido, no corresponde a ningún convenio, sino que es la misma ley que le impone. O por otro caso, puede estar no establecida expresamente, sino que la ley presupone que esa conducta existe, que es anterior y que debe ser observada por los ciudadanos, y que el objeto es no causar un daño a nadie. En tal sentido, podemos citar el artículo 1185 del Código Civil venezolano, que establece la responsabilidad civil extracontractual denominada hecho ilícito, y que dice así: el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. En este caso, estamos hablando de una conducta preestablecida, preexistente, anterior, que todos estamos obligados a observarla. Entonces, el incumplimiento de esta conducta viene a ser el primer elemento de la responsabilidad civil. Como segundo elemento, y como ya lo hemos observado, aparece el daño. Es decir, la disminución que se le causa a determinada persona en su patrimonio. Y este daño puede ser de manera material, e incluso puede ser un daño de carácter moral. Ambos daños son indemnizables y constituyen el segundo elemento de la responsabilidad civil, porque puede existir el incumplimiento culposo de una conducta que ha sido predeterminada, pero si no ocurre el daño, no estamos en presencia de una responsabilidad civil. Con frecuencia observamos en la circulación del tránsito terrestre, de la circulación de vehículos, a conductores, a veces muchos conductores, inobservando las normas del tránsito, inobservando el sentido de la circulación, incumpliendo el pare debido en determinadas intersecciones, incumpliendo la obligación de detenerse cuando lo indica la luz del semáforo correspondiente, conduciendo a exceso de velocidad o bajo la influencia del alcohol. Y gracias a Dios que la mayoría de las veces no sucede nada. Entonces allí, si no se produce un daño, entonces no estamos en presencia de una responsabilidad civil. El tercer elemento de la responsabilidad civil lo constituye la culpa. Es decir, en este caso, para la responsabilidad civil se habla de una culpa amplia. No es la culpa propiamente tal como la concebimos los abogados, es decir, donde no hubo intención de causar un daño. Aquí la culpa se
se refiere a una manera muy amplia, es decir, que incluye la culpa propiamente tal en todos sus grados: culpa grave, culpa leve, culpa moderada, culpa levísima inclusive. Y también comprende lo que es la intención o el dolo, es decir, la intención de causar un daño. Entonces la culpa a que se refiere la responsabilidad civil es una culpa amplísima que para su valoración toma referencia un concepto abstracto como lo es el que se conoce en derecho como la conducta que debe observar el mejor padre de familia, el más excelente padre de familia. Por eso se responde hasta por la culpa levísima. Entonces, el autor del daño, el agente del daño, está obligado a reparar el daño, bien si ha tenido la intención o bien simplemente ha tenido culpa por el hecho realizado, y esa culpa incluso hasta si es levísima, en todo caso está obligado a reparar el daño. El otro elemento, el último, que constituye la responsabilidad civil es la conexión que debe existir entre la culpa, entre el incumplimiento, entre el hecho y el daño generado. Si no hay una acción de causa-efecto, una relación de causalidad entre la conducta, la inobservancia de la norma o del presupuesto que presume la ley, entonces no estaremos en presencia de una responsabilidad civil. Puede existir un incumplimiento culposo, puede existir un daño, pero si no existe una conexión entre ese incumplimiento y ese daño, entonces no estaremos en presencia de una responsabilidad civil. Valdría la pena establecer un ejemplo sencillo en la realidad. Hemos hablado de los accidentes de tránsito, de la circulación de vehículos. A veces pensamos en determinadas localidades, en determinadas sociedades, que podemos obviar estas conductas que están preestablecidas, bien sea estipuladas de manera expresa en la ley o que la ley presume como un deber jurídico que debe cumplirse y para no causar un daño a otra persona, que podemos conducir a nuestra forma de pensar o de actuar e irrespetar todo lo que está establecido, circular en dirección contraria a lo que la vía corresponde o irrespetar las luces del semáforo o conducir bajo los efectos del alcohol sin importarnos que pudiéramos causar un daño. Y ello no es así. A veces, o la mayoría de las veces, gracias a Dios, no ocurre ningún daño, pero muchas veces se ocurre y se producen daños materiales a los vehículos, incluso daños a la integridad física de la persona y también en muchos casos la muerte, el fallecimiento en muchos casos de personas inocentes. Todas estas situaciones son lamentables y generan el deber de indemnizar esos daños. A veces, por cuanto podemos afirmar que somos unos insolventes y podemos decir, bueno, ¿qué nos van a quitar? Bueno, eso tampoco justifica. La ejecución de una obligación dura 20 años y usted puede ser un insolvente el día de hoy, pero dentro de esos 20 años siguientes sí pudiera tener cómo responder. Y si aún no tuviera cómo responder
también es una obligación ante la sociedad un cumplimiento de las normas preestablecidas o presupuestas con anterioridad, y ese cumplimiento también influye en el desarrollo y en el progreso de las sociedades, y en la medida en que progrese la sociedad, también nosotros como individuos podemos progresar y podemos desarrollarnos. Es el mensaje que quería dejar el día de hoy. Les habló el abogado Camilo Hurtado Lores.